amable a todos ustedes por estar acá, mis colegas del panel, a los magistrados, jueces, juezas, magistradas. Eh, yo voy a gastarle muy poquito tiempo, un minuto, a felicitar a los anteriores, a Adriana y a los señores jueces. Los quiero sinceramente felicitar por la tarea que vienen haciendo, inteligencia artificial a las labores judiciales. Eh, ese es el futuro, eso es lo que hay que hacer. El que se quede en el pasado, en lo que nosotros hacíamos cuando éramos jueces o venimos haciendo, lo va a dejar el tren. Así que súbanse al tren de la inteligencia artificial, no les dé miedo. Esto que ustedes ven, esta presentación que ustedes ven acá, no la hice yo, la hizo la inteligencia artificial. Las reglas del derecho de autor dicen que es mía porque yo le di el prompt, le di unas características, pero fue Copilot el que hizo la presentación. Y vamos a proceder muy rápidamente, dado lo limitado que hay. Por favor, la siguiente. Eh, la ley 2445 modificó muchísimas cosas, prácticamente cambió las normas que traía el Código General del Proceso sobre el régimen de insolvencia de personas naturales, obviamente mantuvo para los no comerciantes, incluyó a, alguien diría ciertos comerciantes, pero yo digo que incluyó a muchísimos comerciantes porque el monto de 1.000 salarios mínimos, excluyendo vivienda y vehículos de trabajo, eso permite que personas que puedan acercarse a los 3.000, 3.500, 4.000 millones de pesos puedan acceder a este proceso. Siguiente, por favor. Voy a pasar muy rápido porque quiero detenerme en algunos temas polémicos que voy a ir resaltando. Las finalidades del régimen, ahí están los tres objetivos que siempre se manejaban: acuerdo con acreedores, liquidación patrimonial, convalidación de acuerdos privados. Pero quiero resaltar, porque pareciera un enunciado simplemente de la ley, y es reintegrar al deudor a la actividad productiva. Y este punto llama mucho la atención porque, en mi opinión, la ley, por ejemplo, genera una pauta bastante contradictoria cuando dice, por ejemplo, en el proceso de liquidación patrimonial, que si muere el deudor, continúa el proceso. Entonces vale la pregunta, pero si el propósito es reintegrar al deudor a la actividad productiva, ya no hay modo de hacerlo. No obstante lo cual, la ley dijo, aunque muera, el proceso de liquidación patrimonial continúa. Y eso va a generar muchísimos problemas porque en general el sistema jurídico no tolera liquidaciones patrimoniales paralelas. De hecho, en los procesos de sucesión, ustedes saben, existe la posibilidad de acumulación de sucesiones. Cuando mueren los cónyuges, por ejemplo, hay que acumularlas. Entonces, una primera pregunta que surge: ¿cómo vamos a hacer para manejar la coexistencia de liquidaciones patrimoniales de deudores fallecidos con procesos de sucesión que se adelantarán, por supuesto, respecto de esos deudores? Esa es una primera inquietud. Siguiente, por favor. Siguiente. Destaco lo siguiente, y con esto quiero pedir muy respetuosamente de nosotros, en general de los jueces, lo siguiente: no hay que llegar a este proceso con prevención. Yo a veces escucho colegas, eh, escucho o leo decisiones en las que se evidencia cierto malestar hacia los deudores que acuden a un proceso de insolvencia natural. Ahora, digamos, cualquiera que él sea, comerciante o no comerciante. ¿Cuál es la prevención? Voy a decir muy ligero en mi comentario. Y todo el mundo tiene derecho, discúlpenme la expresión, a caer en la inmunda. Y eso nos puede pasar a todos. Ojalá no nos pase, pero si a alguien le pasó, si alguien tiene más de dos obligaciones vencidas con dos o más deudores que representan más del 30% de sus pasivos, ¿por qué tanta prevención hacia esa persona en lugar de facilitarle el tránsito hacia modelos de negociación de deudas? Siguiente, por favor. Siguiente. Importante esta modificación que se acaba de hacer, porque la ley le cambia la competencia y dice, la van a manejar jueces municipales
pero también la van a manejar jueces de circuito. Es más, los jueces de circuito son los que van a manejar los procesos de insolvencia de personas naturales comerciantes. Ahí ya no se mira cuantías, es por la categoría del juez al que se le asignó ese tema. Pero va a haber una controversia. En mi opinión, se puede resolver fácilmente. No conocen de este proceso los jueces de pequeñas causas. De este proceso solo conocen los jueces civiles municipales y los jueces civiles del circuito. Aunque el asunto sea de mínima cuantía, que puede haberlo, solo conocen los jueces civiles municipales y para evitar discusiones que a veces se presentaban en conflictos de competencia, el primero que conoce del caso los maneja porque hay competencia prevención. Siguiente, por favor. Siguiente. Aló. No. Bueno, la ley previó unas cláusulas ineficaces. Resalto mucho la de discriminación laboral por acogerse al régimen o la terminación anticipada de contratos que se estaba previendo como cláusula aceleratoria. Siguiente, por favor. Le pediría a las personas que están apoyando que lo hiciéramos un poco más ágil. Los efectos del proceso de negociación ustedes los ven. Quiero resaltar la prohibición de suspender servicios públicos, pero además también quiero resaltar que esta ley, al igual que sucede, por ejemplo, con el proceso de insolvencia abreviada, genera que ciertas medidas que no estén consumadas, pues no se consumen, que ciertos dineros se le entreguen al deudor, porque al fin y al cabo él va a tener que seguir pagando gastos de administración. Entonces, algunas conductas que venían viéndose en suspendo, pero no le entrego, pues eso no se aviene al propósito de la ley. Siguiente, por favor. La otra, que las características siguiente, por favor, para ir un poquito más ágil. Esta la quiero resaltar. En mi opinión, quedó absolutamente claro que los procesos, entre comillas, privados de cobranza quedan afectados y no pueden continuarse desde que un deudor entra a estos procesos. Luego, esas actuaciones relativas a pago directo no se pueden continuar. Ah, que es que esto no son procesos. Sí, listo. Pero la ley fue suficientemente clara, incluso en varias disposiciones en forma repetida. Esas actuaciones de cobranza privada, incluso en alguna otra, habla de procesos de pago directo, de actuaciones de pago directo, no se pueden seguir adelantando. E incluso resalto, el acreedor que sigue insistiendo en cobranzas por fuera queda expuesto a una serie de sanciones, llamados de atención, amonestaciones e incluso lo que podemos llamar una degradación de su crédito porque puede pasar a, a la última clase. Siguiente, por favor. Casos que requieren aceptación expresa del deudor. Por ejemplo, hace poco tuvimos aquí en el tribunal una tutela en donde a un acreedor le quitaron, le bajaron su capital, que porque la mayoría dijo que había que bajarle el capital. Pues obviamente eso no se puede. En mi opinión, eso estaba claro desde la ley anterior, pero esta ley viene, viene a reforzarlo. Yo quiero anticiparme porque ya el tiempo se está agotando de lo que habíamos previsto. Es lo siguiente. En esta ley están permitidos acuerdos con las empresas de leasing. Y eso está bien por una sencilla razón, porque es que el deudor no es el dueño. Así lleve 4 años y medio, así esté por completar el plazo, él no es el dueño del bien. Luego, perfectamente caben los acuerdos privados. Perfectamente caben, y esta ley lo dice explícitamente, los acuerdos privados con acreedores con garantía real. Ojo con eso. Acuerdos privados cuando fracasa la negociación con una ventaja especial y es que ese acreedor con garantía real que haya llegado a acuerdos con su deudor no queda sujeto a la liquidación patrimonial. Ojo con eso. He aquí una regla especial. Me decían el otro día en Bucaramanga, y valía la inquietud, decían, pero ¿cómo va a ser posible que un acreedor hipotecario, por ser acreedor hipotecario, se salga de la masa, del conjunto, dónde está la par condicio creditorio, etcétera? Es que eso siempre ha sido así. Yo les invito a que lean el Código Civil en las normas finales sobre hipoteca. El acreedor hipotecario siempre ha tenido unas ventajas. Desde el año 89 le quitaron algunas, pero
Una ventaja del acreedor hipotecario es que por regla general no estaba obligado a acudir a procesos concursales. Esta ley, en buena hora, le retorna al acreedor hipotecario la posibilidad de celebrar acuerdos privados con el deudor, y aunque ese deudor después vaya a liquidación privada, es perfectamente válido aceptar que ese acreedor hipotecario no tenga que ir al proceso de liquidación. Como también es válido, y con esto cierro, señora presidenta, que en un proceso de liquidación existan acuerdos entre acreedores hipotecarios las más de las veces con el deudor que sea obviamente propietario de un bien afectado a vivienda familiar o que sea patrimonio de familia. Eso es perfectamente viable porque ustedes lo saben. En ciertos casos, esos bienes sí son perseguibles, sí son embargables y sí son ejecutables. Caso en el cual esos bienes en la liquidación patrimonial pueden entregársele en pago a ese acreedor y solo a ese acreedor. Yo creo que hasta ahí, porque si no me paso el tiempo, señora presidenta, pero quedo expuesto después a las preguntas. Gracias. Gracias, doctor Marco Antonio. Quisiera saber, como esto es un panel, el doctor Zuluaga, no sé si quiera darnos una idea, hacernos un aporte. Bueno, muchas gracias. Es un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Eh, Orgulloso de, de estar aquí presente y de exponer estas ideas y de que ustedes, servidores judiciales, amigos de la justicia, puedan escuchar lo que pensamos, sin que nuestras consideraciones puedan constituir un prejuzgamiento, ¿no? Ni que estemos hablando ni comprometiendo la responsabilidad del tribunal, ¿no? Es simplemente un diálogo académico. Este proceso, eh, esta reforma, me dejó preocupado un tema que dijo el doctor Marco Antonio, es el de la buena y la mala fe, y que la norma dice presuma la buena fe, pero todos hemos encontrado esas obligaciones sospechosas que entran en esos procesos y que le toca al juez resolver esas objeciones en un proceso, en un auto que no tiene recursos. Entonces, es un tema complicado, ¿no? ¿Sí me están escuchando? Sí. Es un tema complicado y yo me pongo en el lugar de ustedes, jueces, tener que decidir una objeción frente a eh, créditos que aparecen y que quieren entrar en relación sobre otros, queriendo evadir algunas otras obligaciones que no estarían en la prelación de créditos. Es un tema a discutir, no se podemos entrar a confrontar, pero me parece muy complejo, muy difícil este tema de la presunción de buena fe cuando el juez advierta en las objeciones que pueden estar creadas, digamos ustedes, por prestaciones de servicio doméstico, relaciones laborales que se pueden presentar como ficticias en aras de defraudar a otros acreedores. Es un tema bien complejo que debería profundizar mucho la jurisprudencia. Lastimosamente, estos temas no llegan a estas instancias. Otro tema relevante, creo, es lo que explica el doctor Marco Antonio, lo de los procesos privados de cobranza, creo que es relevante y tiene toda la razón, me adhiero a sus comentarios, y los beneficios para el acreedor con garantía real de que no tenga que pertenecer o hacer parte del proceso de liquidación final del patrimonio de la persona. Estas son unas breves exposiciones, no me voy a extender para darle la oportunidad aquí al doctor Mauricio. Muchas gracias. Gracias, doctor Zuluaga. Sí, en efecto, vamos a darle también la oportunidad al doctor Mauricio para que nos aporte alguna idea sobre esta reforma a la ley de insolvencia. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero darles las gracias a la doctora Sandra y a todos los magistrados y jueces presentes. Para mí es un honor estar aquí en presencia de todos y poder ponerles estos puntos que parten de disquisiciones académicas sobre el contenido de algunos debates interesantes en el marco de lo que nos corresponde como jueces. Lo primero de resaltar, comentaba yo a la doctora Sandra, los jueces del circuito tenemos un gran reto. Nosotros veníamos conociendo vía tutelas contra providencia judicial las disquisiciones que se presentaban, los debates probatorios y los debates judiciales que se presentaban por fundamentalmente violaciones del debido proceso en el trámite de insolvencia.
el nuevo régimen prácticamente es un nuevo régimen. Yo estaba viendo algunos videos del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, algunos advertían que el régimen de insolvencia que tiene el Código General del Proceso tenía 47 artículos mal contados y que de esos 47, 44 se estaban cambiando. Luego, realmente la reforma es sustancial. O sea, prácticamente estamos ante una nueva realidad del régimen de insolvencia. Entonces, mientras antes veníamos considerando tutelas contra providencias judiciales, en donde se denunciaban defectos fácticos, defectos probatorios, con problemas de competencia en el marco de lo que le correspondía a los jueces municipales, hoy nos toca a nosotros entrar a resolver. Y vean que es más fácil advertir los errores que han puesto de manifiesto en la tutela que entrar a evitarlos en el marco de la actuación propia de los jueces. A mí me llaman la atención muchos de los artículos fundamentalmente porque este tipo de procesos se estructuran a partir de dos escenarios. Un mecanismo recuperatorio, que está fundamentalmente asociado a la convalidación y a la posibilidad de negociar los acuerdos, y el otro mecanismo que es liquidatorio. Y esa competencia jurisdiccional, como estaba prevista en el Código General del Proceso, era una competencia residual. Los jueces municipales en ese orden de día conocían en única instancia únicamente cuando se le presentaba la objeción, se le corría traslado a las pruebas, era un traslado para pruebas documentales, no había decreto y práctica, ahora sí lo hay, y resulta que resolvía de plano el juez y eso implicaba entonces que la competencia estaba delimitada en esa medida. Ahora el campo de aplicación, no solamente de la ley 2445, sino a mi modo de ver inclusive de la ley de conciliación cambió. Si ustedes miran el contenido de la ley de conciliación, dice que los conciliadores ejercen funciones jurisdiccionales transitorias. Y eso es un problema. Vean lo que sucede con esta 2445. Le otorga facultades al conciliador para que resuelva las impugnaciones sobre, para que resuelva el incumplimiento del acuerdo en punto al pago de gastos de administración. Quien resuelve, previo traslado de pruebas, es el conciliador. Y eso es una típica función jurisdiccional. Y alguien podría decir, pero si la competencia era residual, y eso toda la doctrina lo tenía claro, ¿cómo es que el conciliador va a resolver sobre una actuación eminentemente de carácter judicial? Y entonces uno diría, bueno, no debería, pero lo cierto es que la ley de conciliación sí expresamente le dice que tienen facultades jurisdiccionales. Entonces, fíjense que la estructuración de la decisión en función del mecanismo recuperatorio pareciera sugerir que el conciliador sí, en ciertas circunstancias, ejerce funciones jurisdiccionales, resuelve recursos sobre el juicio de admisibilidad a los supuestos de insolvencia, resuelve lo relativo a la impugnación del acuerdo cuando cobija gastos de administración, y hay una cantidad de disposiciones que realmente no están claras. Yo los invito a que vean las charlas sobre el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, y ahí hay, por ejemplo, controversias, lo que acaba de decir el doctor Marco Antonio, las garantías reales están amparadas en el marco de la ley 1673. Realmente no entran. Si ustedes miran el artículo 52 de la ley 1676, dice que las garantías reales están excluidas de la masa que se hace parte dentro de la liquidación judicial. Y hay unos temas realmente interesantes que a mi modo de ver no han sido del todo claros. Nos vamos a enfrentar como jueces a decisiones controversiales, la imposibilidad de hacer controles de legalidad más allá de las objeciones que se presenten durante el trámite de recuperatorio. Eh, entonces, creo que la ley tiene un componente judicial muy fuerte en cabeza del conciliador que a mi modo de ver tocaría entrar a analizar un poco más al detalle. Entonces, son creo que algunas de las consideraciones que creo a las que nos vamos a ver enfrentado. Creo fundamentalmente que los jueces nos vamos a ver compelidos a estudiar más a fondo estos temas, a volvernos técnicos en unos asuntos que hay que reconocer, no somos técnicos porque hasta ahora los manejamos, los vamos a empezar a manejar. Es un nuevo régimen no solamente para los jueces municipales que ya lo vienen manejando, sino en general para los de circuito que aún vamos a empezar a manejarlos apenas. Muchas gracias, doctor Cabeza. Yo, el modus operandi aquí es que el doctor Marco Antonio va a cerrar ya escuchando a sus colegas de panel, y yo, doctor Marco Antonio, simplemente quería dejarle una pregunta para que nos aclare. Veo que la única adición que hace esta ley hace modificaciones al régimen de insolvencia, como usted lo anota y los demás panelistas, pero me llama la atención que hubo una adición al artículo 539A del Código General del Proceso.
Entonces, ahí básicamente quiero preguntarle si se trata de una acumulación en cuanto a trámites de deudores de un mismo núcleo familiar. Entiendo yo que se trata tanto en la parte de gestión de los conciliadores, que pueden ser las notarías, como ya sabemos, o los conciliadores, y también en la parte final de este artículo 539, dice, que artículo 11, perdón, de la ley 2445, dice, en caso de que proceda la intervención de la jurisdicción ordinaria civil en cualquiera de los trámites, incluida la liquidación, esta disposición se aplicará en lo pertinente por parte del juez al que correspondan. La pregunta, ¿esto es como una acumulación para dar un mismo trámite por parte de la autoridad a quien le corresponda, doctor Marco Antonio? Sí, en principio creería que sí, porque, digamos, el legislador reconoce algo y es que cuando se presentan esas cercanías parentales, por eso la ley establece unos grados en los que se puede manejar tanto de consanguinidad como de afinidad, pues es muy común que, por ejemplo, tratándose de cónyuges, compañeros permanentes, que existan sociedades conyugales, sociedades patrimoniales, donde existen pasivos sociales, y por supuesto que mejor que los dos trámites se manejen por una misma persona, pues si llegan a liquidación patrimonial, pues los dos llegan a la misma persona. Es un fenómeno de acumulación, pero fíjese que al mismo tiempo corpora lo que decía, es que al legislador no le gustan las liquidaciones aisladas, ustedes que se acumulen. Y cierro, permítame con dos cositas, yo no le tendría miedo a las deudas sospechosas. Miren, la Constitución dice que se presume la buena fe. ¿Y eso qué significa? Es que a la gente hay que creerle, a la gente hay que creerle. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados, es que a la gente no hay que creerle. Hay que creerle cuando sea duro de la cabeza, cuando confiesa. Pero cuando la gente dice, no, no hay que creerle. Yo todavía sigo leyendo providencias que dicen por ahí que nadie tiene el privilegio de hacer con su solo dicho prueba de lo que dice. Esa es una jurisprudencia de hace 80 años que se sigue repitiendo y ya no es cierta, pero se sigue repitiendo. Eso ya no es cierto. Entonces, si el juez, el legislador trae el mecanismo, si el juez duda de una creencia, ¿será que esta creencia es cierta? Decrete prueba de oficio. ¿Tiene duda? Decrete prueba de oficio. No hay ningún inconveniente que el conciliador. Sí, podemos tener discusiones, pero es que la Constitución es la que dice que el conciliador administra justicia en forma transitoria. Entonces, eso implica que se le den ciertas facultades. Y dos cositas finales. Esta ley tumbó una jurisprudencia, porque aquí también cabe el desistimiento tácito. Recuerden que la Corte Suprema de Justicia venía diciendo que en los procesos liquidatorios, por ejemplo, no cabe el desistimiento tácito, que yo nunca compartí porque no da para eso. Esta ley comienza a decir, claro que sí procede. E incluyó el 121. Expliquen aquí el 121 en procesos liquidatorios. Eso es todo. Bien, muchas gracias. En torno a este tema, como dijimos al comienzo, se trata de dejar inquietudes, se trata de que todos analicemos esta ley y seguramente habrán muchas disquisiciones por parte también de la jurisprudencia y tendremos ocasión también de escuchar opiniones de tratadistas, seminarios que sin duda van a contribuir a aclarar ciertos temas que de pronto no son tan claros, tan entendibles en esta modificación, en esta reforma. A continuación, bautizamos, si me permiten el término, el siguiente tema como discusiones probatorias. Cuando estábamos organizando este panel, hicimos una encuesta, incluso una de las jueces del circuito, la doctora Constanza Piñeros, nos colaboró en recoger inquietudes en torno a temas probatorios. El tiempo no es mucho, pero nos parece importante que escuchemos sobre este particular unas ideas que nos trae el doctor Mauricio Cabeza como juez 44 civil del circuito. Por supuesto que se vale después las preguntas sobre el particular y sus ideas o sus aportes tienen que ver con dos temas. El primero de ellos, la declaración de parte. Obviamente él tiene un título más pomposo, el que yo estoy diciendo, porque el mío es básico. Y el siguiente tema tiene que ver con esas inquietudes y esas divisiones que tenemos en torno a la necesidad o a la obligación de hacer las inspecciones judiciales presenciales o si se vale hacerlas virtuales. Entonces vamos a escuchar al doctor Mauricio Cabeza. Doctor, tiene Bueno, eh,
quiero hacer una precisión acá, comenzando porque el doctor Marcos es mi profesor en la especialización de Derecho Procesal. Pero sin la S. Marco, muy bien. Y resulta que en el marco de la especialización, alguna vez en el Instituto Colombia, en el congreso que hizo la Universidad de Externado, él lanzó una expresión que a mí me llamó mucho la atención. Dijo que era una absoluta irregularidad que los jueces sacaran de la audiencia inicial al demandado para recibir la declaración del demandante. Y yo les confieso que yo me quedé atónito porque yo soy de los jueces que sacan al demandado. Y entonces yo dije, uy, caramba, estoy haciendo una absoluta irregularidad. Pero eso tiene todo un sentido porque si voy a hablar aquí esencialmente sobre la declaración de parte, porque desde una perspectiva constitucional, a mí me parece que la declaración de parte tiene unos dilemas muy profundos y unas situaciones inequitativas que han pasado desapercibidas, a mi modo de ver, por todos los jueces, la mayoría de los jueces. Son pocos los que comparten mi tesis, pero yo tengo una tesis de que la declaración de parte es indelegable, no solamente para personas naturales, sino también para personas jurídicas. La persona jurídica no puede delegar la representación en el apoderado. Y lo que vemos en la práctica es que sociedades mercantiles dentro del ámbito aseguraticio, dentro del ámbito financiero, inclusive cogen e inscriben un acto de apoderamiento general en el registro mercantil y estos abogados externos terminan absolviendo la declaración de parte del representante legal y terminan siendo apoderados judiciales y además representantes legales. Entonces yo quise entrar a realmente a debatir esos argumentos, fundamentalmente el primero y el segundo, porque a mí me parece que ahí no se respeta un principio general de igualdad que está en la Constitución Política y que desarrolla el Código General del Proceso, me parece que son los artículos 4 y 11 sobre la igualdad de armas, que deben garantizar. Además es un deber del juez, dice el 42 del Código General del Proceso. Entonces voy a tratar de brevemente hacer mi sustentación en los siguientes términos. Dice el artículo 198 del Código General del Proceso que las personas naturales capaces deberán absolver personalmente el interrogatorio. Hasta ahí no tenemos ningún problema porque la jurisprudencia ha sido absolutamente clara de que eso es un acto indelegable cuando se trata de personas naturales. El problema surge entonces cuando se trata de personas jurídicas. La misma norma, artículo 198, dice cuando se trate de personas jurídicas que tengan varios representantes o mandatarios generales, cualquiera de ellos deberá concurrir a absolver el interrogatorio, sin que pueda invocar limitaciones de tiempo, cuantía o materia o manifestar que no le constan los hechos. Yo sostengo que esa norma tiene un tinte de inconstitucionalidad que trataré de argumentar en los siguientes términos. Si uno mira, el artículo 203 habla sobre la práctica del interrogatorio. Es el instrumento a través del cual se recibe la declaración de parte. También repite esta norma que el interrogado deberá concurrir personalmente a la audiencia. ¿Qué pasa entonces con las personas jurídicas? Una sentencia del doctor Haroldo Quirós tocó el tema de una sociedad que en el marco de un proceso de protección al consumidor, adelantaba la Superintendencia de Industria y Comercio, el apoderado general se le ocurrió que resultaba conveniente sustituir ese poder a un apoderado especial, que este apoderado especial resolviera el interrogatorio de parte. Pues resulta que la superintendencia le dijo con buen atino, le dijo, oiga, sabe que usted no es ni apoderado general ni representante, y por lo cual usted no puede absolver el interrogatorio, y lo sancionó. Y resulta que se fueron en tutela y esta jurisprudencia analizó el tema y digamos que aquí era un poco más claro porque era un apoderado especial al que se le había sustituido el poder. Pero esta providencia tiene cosas importantes. Dijo que el argumento era que el numeral segundo del artículo 372 del Código General del Proceso faculta al apoderado para confesar. Y además, inclusive dice, tendrá hasta poder para disponer del derecho objeto de litigio, entre ellos conciliar. Entonces, este artículo 372, el numeral segundo, dice esta sentencia, cuando en el numeral segundo del artículo 372 se faculta al apoderado para confesar, eso no consagra una licencia para que el abogado pueda absolver el interrogatorio de parte, porque parte del presupuesto de que esto es un acto personal. Dijo, entre otras cosas, fundamentalmente que no había forma de aplicar los efectos de la confesión presunta del 205
si se aceptara que el apoderado pudiera comparecer y en desarrollo de esa comparecencia resolver el interrogatorio. ¿Qué es lo que sucede con la persona jurídica que a mi modo de ver no se ha estudiado y que creo que genera un interesante debate? Le voy a poner esta situación que me pasó a mí como juez. Se presenta una práctica extraprocesal, una audiencia en la que se pide el interrogatorio de parte como prueba extraprocesal. Y resulta que comparece el representante legal de la entidad que dice: yo además soy apoderado judicial. Tengo las dos cualidades, voy a absolver el interrogatorio. Estaríamos de acuerdo que no hay ningún problema hasta allí. Cuando se le preguntaron, se hicieron preguntas relacionadas con el objeto del litigio, este apoderado dijo hábilmente: yo invoco una excepción al deber de testimoniar, que es el secreto profesional. Porque ese hecho lo conocí en el ejercicio de la relación cliente-abogado. Yo les hago la pregunta: ¿qué elementos de juicio le permiten al juez, en el marco de una diligencia extraprocesal, evaluar esa respuesta? Pues ninguno. No tengo forma de saber si eso es cierto o no es cierto, pero lo cierto es que es una forma de evadir la respuesta. Bueno, era una prueba extraprocesal. Yo dije artículo 174 del Código General del Proceso: las consecuencias procesales de la prueba extraprocesal serán valoradas por el juez de conocimiento. Allá el juez de conocimiento qué dirá si eso era cierto y qué consecuencia le da. Pero eso es una forma fácil de salir del problema. Finalmente era una prueba extraprocesal. Pero si eso mismo nos pasa en el marco de una audiencia inicial, tenemos un problema mayor. Y tenemos un problema mayor porque el secreto profesional está amparado en una regla de orden constitucional que está prevista en el artículo 74 y en términos absolutos. La norma es clara: el secreto profesional es inviolable. Punto. La diferencia entre reglas y principios termina siendo irrelevante acá. Mientras un principio es un mandato de optimización que se aplica en la mayor medida de lo posible, que se pondera, la regla tiene una estructura cuya se subsume, se aplica o no se aplica. Esta regla constitucional, que está en el marco de un procedimiento, puede ser invocada por un apoderado judicial que se apropie de un artículo constitucional y de ese modo, no sabemos de buena o mala fe, pero haga uso de la prerrogativa. Pues este evento, alguna vez recuerdo estar en una charla con el doctor Nathan Nisimblá, y se la consulté y me dijo: no lo puede invocar. Si el apoderado judicial concurre a la audiencia, no puede invocar la excepción al deber de testimoniar. Y yo dije: bueno, ¿por qué? No, porque el 198 no se lo permite. Y ustedes miran el 198 y efectivamente el 198 dice que cuando una persona jurídica o su mandatario general concurra a resolver el interrogatorio, no puede invocar limitaciones de tiempo, cuantía o materia, o manifestar que no le consten los hechos. Entonces yo digo: bueno, eso es una excepción al deber. El artículo 198 consagra una excepción a la regla constitucional que dice que el secreto profesional es inviolable. Pero miren lo que eso supone dentro del sistema de fuente: una ley ordinaria contrariando o haciendo una excepción a una regla constitucional que fue redactada en términos absolutos. Pues les cuento qué pasó, que esto no es una discusión nueva. En el año 93 se presentó una discusión similar, porque una regla de procedimiento del entonces Código de Procedimiento Penal estableció que, salvo que se trate de circunstancias que evitarían la consumación de un delito futuro, era posible invocar el secreto profesional. Y este caso llegó a la Corte, que es el típico caso donde el cliente habla con su abogado, en la relación cliente-abogado, les pone algunos hechos que están amparados del secreto profesional, pero al mismo tiempo le dice: oiga, ¿sabe qué? Es que tengo el día de mañana pensado cometer un ilícito. Y la pregunta es si el abogado, la norma dice, son circunstancias que evidentemente evitarían la consumación de un delito futuro, está combinado o no a no ordenar el secreto profesional, es decir, hacer uso de una excepción. La Corte, en esa sentencia del año 93, que el magistrado ponente Carlos Gaviria, dijo lo siguiente: como en el caso del derecho a la vida, en el secreto profesional, la Carta no dejó margen alguno para que el legislador señalara bajo qué condicionamientos legítimamente puede violarse un derecho rotulado como inviolable. Esa condición de inviolable determina que no sea siquiera optativo para el profesional vinculado a él revelarlo o abstenerse de hacerlo. Y miren qué pasó, porque resulta que se expidió entonces para el año 2011, 2012, con 2007, la ley 1123, que es la que regula
el Estatuto del Abogado. Y allí se dijo entonces, se demandó una expresión del artículo 34 de esa ley que decía que era una falta de lealtad con el cliente revelar o utilizar los secretos que le hayan confiado, aún en virtud de requerimiento de autoridad, a menos que haya recibido autorización escrita de aquel o que tenga la necesidad de hacer revelaciones para evitar la consumación de un delito. Y esta sentencia volvió y estudió exactamente el mismo tema y lo que dijo que las excepciones para que se pueda levantar el secreto profesional o para que no se le pueda juzgar al abogado se relacionan con un estado de necesidad ante la existencia de un peligro actual o inminente para un bien jurídico debidamente tutelado. Entonces, aquí hay unas disquisiciones realmente que terminan siendo relevantes. ¿Será cierto que el 198 uno lo puede invocar para decir que no se puede invocar ninguna limitación en temas de materia? Pero esto supone un debate adicional y es que en la práctica, mientras a la persona natural no se le permite delegar la representación, la declaración de parte, a la persona jurídica sí. Basta con que esté inscrito en el registro mercantil como apoderado general y que concurra además como abogado que acredite su tarjeta. La mayoría de los jueces lo hacemos sin ningún tipo de prevención. Yo soy la representante legal y además soy la apoderada judicial. Y eso supone una desventaja en términos de igualdad profunda. ¿O no les pasa que el representante legal tiene la posibilidad de objetar las preguntas que le haga el juez o que le haga la contraparte? Las objeta por las razones que el código prevé. Pero inclusive podría invocar esto para no responder, en cuyo caso el juez tendría varias opciones. Le dice, por favor, entonces vamos a tener que declarar a otro representante, llámeme al representante para solucionar este dilema, para que pueda absolver o sortear el dilema constitucional que se le está planteando. Entonces, vuelvo al tema del doctor Marco, porque finalmente son inequidades y el juez tiene el deber de garantizar la igualdad, dice el artículo 42 y el cuarto. Realmente es importante que el demandado no escuche la declaración del demandante. Podríamos suponer entonces que por el hecho de que está desde la demanda y la contestación de la demanda, que ya tienen conocimiento, no hay ningún tipo de problema. Pero eso en la práctica no se da. Les sugiero que hagan un ejercicio que yo lo hice en el juzgado, en el marco de la audiencia de práctica probatoria, artículo 373. Dice, primero reciba el testimonio del perito y luego reciba el testimonio, la declaración de los testigos. Inviertan el orden a ver qué sucede. ¿Qué sucede? Y les aseguro que es diferente la respuesta. ¿Por qué? Porque regularmente el testigo está escuchando y mira la importancia de que la declaración venga precedida de su espontaneidad. El testigo está escuchando lo que dice el perito y luego va y repite. Esto se ve mucho en casos de responsabilidad médica. Entonces no me digan que el orden no influye, el orden sí influye. Y esa regla del artículo del Código General del Proceso que se aplica a la prueba testimonial es perfectamente aplicable a la declaración de parte. No es porque hay una cantidad de cosas que no están claras. Con eso cierro la primera idea para que podamos debatir. Gracias, doctor Cabeza. Entonces ahora escuchamos al profesor de la especialización. A ver qué opina al respecto, doctor Marco Antonio. Muy juicioso el, el- el señor juez, muy, digamos, inquietas, muy válidas. Pero yo los invito a ustedes, y por supuesto al señor juez, a reflexionar sobre lo siguiente. Vamos a ponerlo en la práctica. Lo primero que hace el juez en la audiencia es decir, bueno, vamos a intentar conciliar. Y las partes se sacan los cueros al sol, hablan de todo lo que pasó, se dijeron para aquí, para allá, y va para allá, y se cuentan toda la historia del proceso del negocio y tal cosa. Como no conciliaron, el juez le dice, bueno, ahora vamos a la declaración de parte, usted se sale. ¿Pero por qué me va a salir, señor juez? "No, porque usted no puede escuchar lo que él dijo. Pero ya lo escuché todo, ya lo escuché todo. Entonces, bueno, pero vámonos, ¿por qué no lo puede sacar? Eso se llama derecho humano. No hay procesos secretos para las partes. No lo hay. Todos los tratados internacionales lo garantizan. Entonces, no es posible que se adelante ninguna actuación procesal si la parte estando ahí, yo le digo, no sálgase. Digo, qué pena, usted, pero usted es mi pleito. No, pero es que usted no puede escucharlo a él. ¿Por qué el código? Lo decía el de procedimiento civil, lo decía la ley de enjuiciamiento civil, lo dice el Código General. ¿Por qué el código establece que un testigo tiene que salirse mientras el otro rinde declaración? Por una razón sencillísima.
para evitar la sugestibilidad. ¿Y cómo se puede sugestionar una parte que fue la que estuvo involucrada directamente en los hechos? Es decir, hay en el vacío esa, esa, esa prevención, ese cuidado del legislador. Cae en el vacío. Y en lo que tiene que ver con lo del apoderado especial y la confesión, a ver, hay que tener cuidado de no llevar entonces al extremo el tema. Porque entonces, por ese camino, uno diría, no, entonces tampoco puede confesar en la demanda, en la contestación, porque también estaría violando el secreto profesional, porque en la demanda y en la contestación está revelando todo lo que le contaron. Y además está confesando. Y recuerden que esa norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional e incluso la norma que dice que es irrevocable, que no le pueden quitar esa cosa de la confesión. Entonces, digamos que hay que tener cuidado de llevarla de pronto al extremo. Pero yo creo que es válida la inquietud del señor juez en este punto, en esta específica hipótesis. Cuando es al apoderado al que, que maneja el proceso, es decir, el mismo apoderado general. No, mira, el representante legal no me inquieta tanto porque al fin y al cabo es el representante legal. Cuando él es el mismo que lleva el proceso, porque ahí se presentan muchas dificultades para el ejercicio del derecho de contradicción. Pero más allá de cuál sea la solución, yo creo que en este, como en muchos otros casos, no debemos perder de vista la perspectiva constitucional. Y lo que podría presentarse aquí es una tensión, no una contradicción entre el 198 o alguna otra norma del código o una inconstitucionalidad del código frente a la Constitución. Es una tensión. Por un lado, la garantía que tiene el abogado en lo que tiene que ver con su secreto profesional, que es inviolable. Pero por otro lado, el deber que tiene la persona jurídica, entre comillas, coloquémoslo así, de declarar y responder norma declarada exequible, porque desde el año 91 hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, pero bajo la actual Constitución, dijo, salvo en penal y en disciplinario, todos los demás sí tienen que confesar. Entonces, si llegara a advertir una contradicción entre esas dos postulaciones, esa tensión, en mi opinión, debería resolverse en favor de la protección del secreto profesional, si llegara a presentarse esa situación. Pero en general yo creo que el asunto cuando es el mismo representante legal, ojo, el mismo representante legal, el que se sienta ahí en el estrado, él no puede decir, no, yo invoco el secreto profesional. No, porque es que él ahí no obra como abogado. Él ahí está obrando es como qué, como la persona jurídica. Él es la persona jurídica. Dice, no, es que yo soy el abogado. No, 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 usted no está ahí como abogado, usted está es como representante legal. Como representante legal tiene la obligación de responder. El código en el 198 establece simplemente, usted no puede decir no le consta, usted no puede decir no sé, pero no le dice que en este caso no pueden invocarse garantías fundamentales. Esas serían mis posturas. Gracias, doctor Marco Antonio. ¿El doctor Zuluaga tiene algún aporte? Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, cuando uno viene a estas capacitaciones o conferencias, uno trae un librito y uno dice, voy a tomar apuntes a ver qué dicen estos señores. Y lastimosamente dice, no han dicho nada y no tengo nada que apuntar porque no han dicho absolutamente nada y no se comprometen. Resulta que, ¿sí me están escuchando? Sí. Sí. ¿Aló ahí? Sí. Yo sí no me estaba escuchando, entonces tenía la inquietud. Resulta que los temas que propone el doctor Mauricio, muy interesantes, me recordaron, me viajé a mi época de 8 años de juez de circuito y me puse a pensar, yo alguna vez saqué algún demandante para el interrogatorio frente estaba al otro. Creo que lo hice cuando estaba interrogando a los mismos demandantes cuando era coposesión. Eran varios demandantes y yo quería saber si entre ellos había unicidad en sus declaraciones, pero no sacaba la contraparte. Fue la única vez así que yo recordé que necesitaba que hubiera uniformidad en la versión de cada uno de los demandantes en su momento. Pero digamos que eso no son reglas absolutas. Comparto la tesis del doctor Marco Antonio de que no se debe sacar
a las partes contrarias en el interrogatorio. Incluso la ley permite los careos. Incluso el juez puede hacer el careo ahí de ponerlos en frente a frente. No le veo ningún inconveniente. Digamos que frente a ese punto, diría, es posible, dependiendo del caso, digamos a lo mismo, lo que estemos controvirtiendo. Segundo, el secreto profesional, yo creo que sí se puede invocar fácilmente. Alguien puede invocar el secreto profesional, sustentar por qué y el juez ahí resolver si hay lugar o no, aplicar directamente la Constitución. No es necesario que el Código General diga que se debe proteger el secreto profesional. El artículo 74 de la Constitución lo establece, es un derecho, se debe aplicar la Constitución por encima de cualquier norma. Por ende, si se abstiene de dar una respuesta, si la pregunta es sugestiva, bien puede este representante legal invocarlo y el juez resolver. Ya mirará en la sentencia qué efectos le da a ese silencio y esa abstención. Ya eso mirará si es un indicio, si da por probado el hecho, pero eso ya tendrá una carga argumentativa severa para establecer si hay o no lugar a proteger el secreto profesional. También digo, depende del caso concreto. Y tercer punto, me voy a poner aquí en defensa de las sociedades mercantiles, sobre todo de las aseguradoras, que tienen cuántos seguros vende una aseguradora, cuántos negocios jurídicos tiene. Claro que debe tener representantes legales para comparecer a los juicios y darles facultades de interrogar. Ellos no van a saber, un representante legal, el gerente general de una aseguradora, deberá tener criterios de administración, de presupuesto, de mercadeo, de metas. Poco va a saber de los efectos de una póliza, de sus exclusiones. Por eso ellos tienen representantes legales judiciales con facultad para conciliar. O sea que las sociedades, para mí, sí lo pueden hacer. Ahora bien, vuelvo con las reglas que no son absolutas. Esto no es para todo proceso. Si estamos en un juicio entre sociedades mercantiles, donde hay un incumplimiento contractual y el mismo representante legal fue el que hizo el negocio jurídico, pues yo sí diría que el juez bien puede ordenar que sea ese mismo representante legal quien rinda el interrogatorio de parte porque tiene conocimiento exacto y directo de los hechos. Por eso no hay reglas absolutas. Dependiendo cada caso concreto, podremos decir que en unos eventos sí es posible que haya interrogatorio de representantes legales y eso para mí no vulnera las cargas en el proceso ni las libertades. Incluso, mire, en algunos procesos, la parte demandante puede estar conformada por una familia de 5 o 6 hermanos y cada hermano tiene un abogado. En esa audiencia usted tiene que dar la palabra a cada uno de los abogados y cada uno de esos abogados puede contrainterrogar a los de la contraparte y eso no es vulnerar las cargas, es una estrategia. Incluso lo hacen grandes sociedades que contratan un abogado para defender a un cliente y otro abogado para defender a la persona jurídica. Esas son las dinámicas del proceso judicial y de la oralidad y considero que no se vulnera el derecho a la igualdad de las cargas en el proceso judicial. Doctor Mauricio, 2 minutos para que se defienda. El primer argumento ya se dijo todo porque estuvimos en la conciliación. Y reflexionemos un poquito sobre si eso es cierto. Supóngase que es un caso de simulación. ¿Regularmente el demandado admite la simulación? Pues no, va y discute los hechos y realmente le toca al juez en el marco de interrogatorio advertir para saber qué es lo que hay, cuál es el negocio subyacente, cuál es el interés ilícito que hay detrás de la simulación. Así que eso, en teoría, váyanse al proceso ejecutivo. Se está presentando la autonomía del título y se discute el incumplimiento de la obligación. Y resulta que cuando el juez va a audiencia es cuando se da cuenta lo que hay detrás del negocio subyacente. Así que en todos los casos no es que porque ya esté la conciliación ya se discutió el dilema. Lo segundo, yo no estoy en desacuerdo con que tengan 3, 4, 5 representantes legales judiciales y 20 apoderados. Creo que los necesitan las personas jurídicas. Pero pregúntense realmente si hay igualdad de armas allí. Si yo, persona natural, tuviera la posibilidad de que quien absolviera el interrogatorio fuera un abogado, yo lo pongo. Se lo objeto. Alguna vez fui demandado ante un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho por una actuación administrativa, siendo ya juez, y yo era el testigo, porque eso es una cuestión particular, cuando se demanda a los jueces por actuaciones, el juez comparece como testigo o como coadyuvante, en esa vez era testigo, y resulta que el abogado empezó a preguntarme en la contraparte, y yo le dije, esa pregunta es impertinente, esa pregunta es inútil, y la juez me regañaba, no es
abogado, esto está aquí como testigo, no puede. Y entonces el abogado de la rama decía, sí, señor juez, esa pregunta es impertinente, esa pregunta es, me seguía al paso. Perdónenme, pero el abogado tiene todas las competencias para cuestionar la forma como se le pregunta, tanto al juez como a la contraparte. Entonces yo no creo realmente que haya una igualdad de armas cuando pasan esas circunstancias. Yo no cuestiono que tengan 20 apoderados, que los tengan, pero que esos apoderados o representantes legales funjan con la doble calidad, porque es que no pasa nada. Le reconozco personería jurídica, más dicen los jueces sin ningún tipo de animadversión. Y luego cuando absuelven los interrogatorios, vienen o se presentan este tipo de dilemas o disquisiciones. Además, uno podría decir, bueno, ¿por qué sentido, cuál sería la posibilidad de que se combine a que conteste? Porque alguna vez en la especialización de Derecho Procesal puse este tema y alguien me dijo, no, el juez tiene que hacer uso de los poderes de ordenación para obligar a la persona que declare y que no puede invocar al secreto profesional. Miren lo que eso implica. Primero, partimos del supuesto, creo que en esto tendríamos unanimidad, de que cuando el 198 dice que no pueden invocar limitaciones de tiempo, cuantía y materia, sería una excepción que debería aplicarse a la regla constitucional. Y eso implica que una norma de menor jerarquía le imponga límites o condiciones generales a un secreto que en términos absolutos está regulado en la Constitución. Entonces, uno diría realmente cuál sería el problema que el juez lo obligue. Pues ojo, porque el artículo 29 dice que la prueba obtenida con violación del debido proceso de una garantía constitucional es ilícita. Luego, cuidado, señor juez, porque si usted lo obliga a contestar, puede hacer que esa prueba sea una prueba ilícita y estaría fundando su decisión a partir de una prueba ilícita. Pero además le pongo de presente lo siguiente, es que miren lo que dice el artículo 34 de la 1123. Es una falta de lealtad con el cliente revelar el secreto que le haya confiado, aún en virtud de requerimiento de autoridad. No dice autoridad judicial, entiéndase autoridad judicial administrativa, la norma no distingue, el intérprete no les da distinguir. A mí me parece con todo respeto que ahí el tema no está tan claro. Además, lo que sucede usualmente en el marco de estos apoderamientos que ejercen la representación judicial, la abogada primero escucha todo, luego escucha toda la aclaración del demandante, luego contesta. Obviamente, mientras la parte, e inclusive el apoderado, mientras la parte concretamente está obligada a confesar a un hecho versus sus intereses, eso mismo no se puede predicar del abogado. El abogado amparado en el secreto profesional tiene derecho a guardar reserva, a callar. Eso no pasa con el demandante. Y el último argumento del doctor Márcoles es que hace referencia a que entonces no podríamos hablar de confesión por medio del apoderado. No, es que la diferencia es sustancial y eso lo explica la sentencia de Haroldo Quirós. Hay una diferencia entre la confesión provocada, que es la que se genera como consecuencia del interrogatorio, y la confesión espontánea. Esto es quien, no estando obligado o conminado a declarar en contra de su cliente, va y dice algunos hechos, admite algunos hechos contrarios. A mí me parece que el tema no es banal, me parece que debería generar un poco más de discusiones. Creo que hay un tinte de inconstitucionalidad ahí y quería plantearlo para el debate. Con eso cierra. Gracias, doctor Cabeza. Pues yo creo que, como dije al comienzo, aquí no se trata de sentar doctrina ni de sentar jurisprudencia. La idea es quedarnos con estas interesantes reflexiones que creo que tienen alguna profundidad, la tienen, porque independientemente de que sea un tema procesal, pues consulta también normas constitucionales e interpretaciones y también jurisprudencia de las altas cortes y merece obviamente un estudio más decantado. Simplemente quedan, como dije, las ideas y las inquietudes para que lo revisemos con más espacio. Voy a hacer una pregunta muy puntual porque me han insistido en ello y les voy a pedir, como estamos mal de tiempo, simplemente voy a hacer la pregunta casi que a quemarropa y un sí o un no y una explicación chiquita. Entonces, la pregunta primero a usted, doctor Cabeza, en cuanto a la posibilidad, para usted la inspección judicial en los procesos, en la generalidad de los procesos, es factible y tiene validez que se haga de manera virtual. Quisiera que nos diera su opinión y, como le digo, una explicación muy, muy concreta. Sí, la respuesta es un sí rotundo. Artículos 5 y 10 de la Ley 527 del 93. No se le puede negar efecto jurídico ni eficacia probatoria a un medio por el simple hecho de que se haga a través de mensajes de datos.
Y eso aplica en general para la inspección judicial. La interpretación que se le ha dado sobre el adjetivo personal del numeral 9 del artículo 375, desde el punto de vista del tenor literal de la norma, es completamente absurdo. Los invito a que revisen cuántas disposiciones del Código General del Proceso tienen ese adjetivo personal. Por solo citar un ejemplo, el artículo 153 de la Ley 270, son deberes de los funcionarios y empleados realizar personalmente las tareas que les sean confiadas. Artículo 198 del Código General del Proceso, las personas naturales capaces deben absorber personalmente el interrogatorio de parte. Lo replica el artículo 203. Artículo 372 del Código General del Proceso, el juez convocará a las partes para que concurran personalmente a la audiencia de la audiencia inicial. Además, desconoce abiertamente un precedente constitucional que fue sentado por la Corte Constitucional al estudiar el proyecto de ley estatutaria de lo que hoy es la Ley 2430 de 2024, que sustituyó parcialmente a la 270. En esa providencia, en su tenor inicial, el proyecto que se había presentado, artículos 62 y 63, se había dicho que la práctica de pruebas era un acto de carácter presencial. Y resulta que la Corte dijo que esa norma solamente era constitucional en el entendido en que la inmediación no implica necesariamente una proximidad física entre el juez, las partes y las pruebas. Algunas decisiones del Tribunal Superior de Bogotá vienen declarando la nulidad con fundamento en el numeral, parece que es el quinto del artículo 135, 133 numeral quinto, que dice que se omitió a la práctica una prueba que de acuerdo con la ley es obligatoria. Omitir la práctica de la prueba y admitir que hay una nulidad implica invisibilizar la inspección por el simple hecho que se hizo por medios virtuales. Entonces, y eso es contrario a lo que dicen las leyes sustanciales. Y recuerden que si la efectividad de los derechos sustanciales depende en gran medida de la forma en cómo utilicemos los instrumentos procesales, parece que antes de proteger el debido proceso lo que se está es vulnerando. Muchos casos donde la controversia gira en punto al aspecto subjetivo de la posición, nadie cuestiona el elemento material y resulta que son dos hermanos peleando por la declaración judicial del inmueble. El juez identifica por medios virtuales la valla, identifica las condiciones del inmueble, las características, van al juicio en segunda instancia esperando una sentencia y resulta que declaran la nulidad con sorpresa. Además, una nulidad que no es insaneable y se invoca el 325 numeral quinto, que lo que hace es que remita el 137 del Código General del Proceso y que implicaría un trámite adicional. Si al juez de segunda instancia le quedaron dudas sobre la forma en que se desarrolló el medio de prueba, no es un problema de existencia o de eficacia del acto procesal, es un problema realmente de la forma como se consiguió la valoración probatoria. Y si tiene duda, pues que decrete la prueba y que la haga, si quiere hacerla presencial, pero bajo ninguna circunstancia declarar la nulidad. Bien, doctor Marco Antonio, frente a este planteamiento, sí, al revisar en segunda instancia, no solamente el tribunal, sino los jueces civiles del circuito, en su momento que estamos revisando las audiencias y detectamos que la cámara del juez está apagada en esa diligencia. ¿Usted qué opina al respecto? O sea, a pesar de la posibilidad del planteamiento del doctor Cabeza, ¿no tendría ninguna implicación? ¿No le genera duda de pronto al juez de segunda instancia que en efecto se hubiese hecho la tarea en este tipo de prueba, en pertenencias, en procesos que, como sabemos, es obligatoria? Por favor, ¿cuál es su opinión? Dos cosas. Lo primero, me adhiero plenamente a lo que dice el doctor Cabezas, y él tiene toda la razón. Y no olvidemos que la nulidad, esa nulidad es saneable. Así que si nadie la alegó, pues aún considerando que es nulidad, es saneable. Otro es el tema del juez que apaga la cámara. El juez que apaga la cámara. Y sobre eso yo me pliego a precedentes ya. Hay de la Comisión de Disciplina, hay de la Comisión de Disciplina y hay de la Corte Suprema. Eso de apagar la cámara no se puede. Eso genera nulidad. Eso genera nulidad. Pero esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Yo personalmente he visto inspecciones judiciales donde le queda a uno la duda, ¿y el juez dónde está? Porque ni siquiera prenden la cámara. A veces veo que la gobierna es el abogado. Ahí sí se generan dudas. Entonces yo, mi invitación muy respetuosa a los jueces, respetando plena y totalmente su autonomía. Si deciden hacer inspecciones judiciales virtuales, con las que estoy de acuerdo, háganlas bien. Háganlas bien. Eso es todo lo que hay que hacer, hacerlas bien. Es más, el Código General
desde atrás ya expresamente tiene una norma que dice eso, que se puede utilizar la tecnología para hacer inspecciones judiciales. Doctor Zuluaga. Gracias. Bueno, si yo me tuviera que hacer una inspección judicial nuevamente, yo iría personalmente, yo no lo haría virtual. O sea, voy a hacerlo muy concreto. Por convicción, por inmediación, por seguridad, para verificar que no haya nadie por allá escondido en una pertenencia, tengan al propietario amarrado en un árbol por allá y la verdad, eh, no me gusta la inspección virtual, no me gusta, pero no es causal de nulidad y me toca aceptarla cuando viene si nadie la alegó oportunamente la nulidad en el proceso de pertenencia. Simplemente quiero dejar esa advertencia. Claro que se pueden hacer inspecciones virtuales, claro que se puede hacer un dron, utilizar un dron, pero pues yo pienso que son casos específicos, vuelvo, insisto, hay de casos a casos, pero uno hacer una inspección virtual de una casa, a mí me parece que uno tiene que mirar la bodega, el parqueadero, el sótano, a ver quién hay por allá. Y no van hasta esos sitios, no van hasta la parte de atrás del lote. Pero si es una finca de muchas hectáreas, claro que se puede hacer con un dron y apoyarse. Pero insisto, mi mensaje sería, hagan la inspección virtual, la inspección, perdón, personal, vayan. Y si no están de acuerdo las partes, que aleguen la nulidad, pero si en segunda instancia llega, por lo menos en la sala donde yo hago trabajo aquí en el tribunal, no hemos declarado la nulidad. Gracias. Bien, aquí no hay defensa porque todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Bueno, sin embargo, pues dejando a salvo, insisto, en las posiciones respetables de las salas de decisión del tribunal, que también han optado por las nulidades, ¿no? Sí, yo quisiera agregar algo allí. Yo he hecho entregas, secuestros e inspecciones judiciales virtuales, pero cuando la necesidad del caso lo amerita, porque hay falta de conectividad, porque hay alguna suerte de sospecha que el juez advierte de la conducta procesal de las partes, he suspendido la diligencia virtual y he ordenado la práctica de la inspección personal. Pero los argumentos que se plantean en las posiciones disidentes de que es necesariamente presencial, tienen argumentos que realmente son controvertibles. Se dice, por ejemplo, que es deseable que el juez tenga la posibilidad de provocar que el declarante, el demandante, pueda relacionar cuáles son los vecinos con el fin de declararlo, de llamarlos como testigos. Y la pregunta es, ¿y por qué por medios virtuales no? Señor Marco, usted que está pretendiendo la declaración judicial de pertenencia, ¿conoce usted a sus vecinos? Sí, se los conozco. ¿Me puede suministrar su teléfono? Sí, hácemelo. Lo agregamos y estamos, ¿cómo se llama su vecino? Se llama fulano de tal. Bueno, listo, lo metemos a la audiencia por Teams, le mandamos el correo y ya se hizo. Y ese fin de prueba, esa finalidad que es la de determinar los actos de posesión se puede aplicar por esa vía. Pero habrán otros casos en que no. El caso de la determinación de medidas y linderos cuando no está claro, o el caso donde se advierta algún tipo de fraude, colusión por parte del juez. Pues para eso es la libre apreciación probatoria. El problema es que cuando se declara la nulidad y se obliga a que el juez vaya y haga la inspección judicial virtual, casi que se está poniendo una suerte de tarifa legal sobre la forma como se debe valorar la prueba. Y eso me parece que es contradictorio con la sentencia de constitucionalidad que pareciera que hubiera zanjado el tema. Dice, eso queda a criterio libre del juez por una decisión que inclusive no admite ni recursos. Así lo describió la 22.3. Con eso creo que cierro. Me parece que ambas posturas tienen algo de realidad en ciertos casos, pero que no debería generar la nulidad. Muy bien. Vamos a continuar con el tercer tema, que es exceso ritual manifiesto. La orientación de este tema, según nos compartía el doctor Iván, que va a empezar con la exposición, es una aparente colisión entre la independencia y autonomía de los jueces y la prevalencia del derecho sustancial de cara al exceso ritual manifiesto. Muchas gracias. Yo me ofrecí a exponer ese tema. Fue voluntario, le dije a la presidenta, yo quiero hablar del exceso ritual manifiesto. Yo quiero, no sé, yo les voy a confesar algo. ¿A ustedes no les duele cuando los tutelan una providencia? Por lo menos a mí sí me duele. Yo, uy, ¿qué pasó? Uno llega, me tutelaron por exceso ritual manifiesto. Entonces, digamos que es la primera reacción que tiene uno cuando uno profiere una decisión y todos somos convencidos
que hemos tomado una decisión correcta, acorde al ordenamiento jurídico, apliqué el código y cómo así que la corte viene. Y esa palabra es tan fuerte, ¿no? Exceso ritual manifiesto. ¿Qué significa? Que me excedí en las formalidades y yo soy un formalista por allá de la Edad Media y dejé por encima los derechos. Es decir, es un tema que dije, voy a hablárselo a los jueces y a los compañeros, porque nosotros los tutelamos hay veces. Y no toda decisión es criterio razonable y tampoco toda decisión es exceso ritual manifiesto. Hay matices, hay momentos en que hay que resolver, pero hay un hilo muy invisible entre aquello que tenemos que respetarles a ustedes en autonomía judicial y aquello que debe considerarse un exceso ritual manifiesto. Pues esta conferencia que voy a exponer muy resumidamente, o son estas palabras que escribí anoche, las escribí pensando, ¿qué mensaje les quiero dar a las personas sobre el exceso ritual manifiesto? ¿Qué quiero que entiendan? ¿Qué es el exceso ritual manifiesto? Entonces son 5 puntos. La definición, las causales del exceso ritual manifiesto, el fundamento jurídico de donde se desprende, cómo se armoniza la colisión de principios entre independencia y autonomía del juez versus prevalencia del derecho sustancial por exceso ritual manifiesto y unas conclusiones. Es más o menos la idea que quiero exponer en estos minutos, que ya estamos pasados, pero me disculpan, yo sé que no. eh, preparé una conferencia porque me iban a dar 8 minutos, pero pues creo que me estoy extendiendo. Primero, ¿qué es el exceso ritual manifiesto? En sentido estricto, el exceso ritual manifiesto es una subespecie del defecto procedimental absoluto. Se configura tan solo uno de los vicios que hace procedente la acción de tutela contra providencias judiciales. Parece que el defecto procedimental puede ser absoluto, que yo creo que ese no es tanto el problema. Eso es cuando uno no aplica el código. Oiga, teniendo que aplicar esta norma procesal, usted no la aplicó. Digamos que hay quien alega. Ahí sí uno dice, no, pues me tutelaron porque no puse cuidado. Y la segunda causal de esta subespecie por exceso ritual manifiesto. ¿Y qué es el exceso ritual manifiesto? Ocurre cuando se aplica una norma procesal de forma estricta y desproporcionada, afectando derechos fundamentales como el acceso a la justicia, el debido proceso, el derecho de contradicción y defensa. Entonces, armonicemos primero. ¿Qué significa? Que usted está aplicando el código. O sea, que el que configura un exceso ritual manifiesto sabe que está aplicando el código, pero le están advirtiendo, ojo, usted aplicó el código, pero aplicando ese código me vulneró derechos fundamentales. Y ahí es donde entra en juego el tema y las conclusiones a las cuales quiero llegar con esta exposición. Este defecto se puede generar por imposición de barreras procedimentales excesivas en contra del derecho material. También por la interpretación y la aplicación y valoración normativa y probatoria, motivo por el cual muchas veces el exceso ritual manifiesto se tutela al lado del defecto sustantivo o al lado del defecto fáctico, porque además de configurar, aplicar una norma procesal, se le confiere un valor probatorio a una prueba que restringe la eficacia de los derechos fundamentales. La Corte Constitucional, en sede de revisión, puso de presente que las normas del procedimiento judicial constituyen una vía para zanjar las controversias en torno al derecho sustancial, mas no un impedimento para lograrlo. Lo contrario desnaturaliza las normas procesales y en consecuencia constituye un exceso ritual manifiesto. No me voy a profundizar en esa definición, pero sí en advertir que la jurisprudencia ha sido muy precisa en decir cuándo un juez incurre en un exceso ritual manifiesto. Primero, cuando aplica disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de los derechos constitucionales en un caso concreto. Segundo, cuando exige el cumplimiento de requisitos formales de forma irreflexiva, aunque ello pueda ser una carga imposible para cumplir para las partes. Algunos que inadmiten una demanda presentada por 50 personas que porque está dirigida a un juez municipal y la demanda se presentó ante un juez de circuito y el código dice que la demanda debe ir dirigida al juez de conocimiento. En 5 días, un abogado podrá ir a conseguir otra vez el poder de 50 personas para cambiarlo.
Incluso vi casos donde la demanda por cuantía fue remitida al circuito porque fue presentada oportunamente en municipal y así todos la inadmiten para que presenten nuevos poderes porque fue remitida. Esos son ejemplos de la Corte, esto fue una sentencia de la Corte que tuteló por exceso ritual manifiesto, el abogado no alcanzó a subsanar, le rechazaron la demanda, le dijeron, esa inadmisión fue excesiva a la hora de estos datos. ¿Cuál es el fundamento jurídico del exceso ritual manifiesto? ¿Dónde está eso consagrado? Esta causal específica de procedencia de tutela contra providencia judicial tiene su fuente formal. Primero, en el artículo 29 de la Constitución, que establece que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuación judicial administrativa. También se deriva del artículo 228 de la misma Carta, que establece la prevalencia del derecho sustancial, y una norma fenomenal, la norma más linda que tenemos en el Código General del Proceso, nuestro artículo 11. El artículo 11 dice, al interpretar la ley procesal, el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente código deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal, garantizando en todo caso, miren los derechos, el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales. Punto seguido, y hay una orden. El juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias. En una demanda se les olvidó poner la cédula del demandante en el texto de la demanda, pero en los anexos estaba la copia de la demanda de la persona. Se inadmitió que porque no dijo en la demanda y le rechazaron posteriormente la misma. No me estoy inventando casos, son casos de la vida real. Excesivo rigorismo. ¿Por qué exige usted que la demanda tuviera la cédula? Claro, eso dice el código de los requisitos de la demanda, pero si ese del anexo que está incorporado se desprende esa información, ¿qué necesidad de generar más trabajo? Y quiero hacer un análisis más adelante sobre ese tema. Valga este momento para hacer un llamado a todos ustedes aquí, servidores públicos. Somos funcionarios y empleados judiciales y nos debemos a la justicia, a los conciudadanos. La función judicial no constituye un favor, sino una responsabilidad asumida con vocación por el servicio público. Que el deseo de bajar las cargas, de demostrar alta productividad, de tener muchas salidas efectivas en el despacho, de ser condecorados como el despacho con menos carga, que todo ese interés muy loable, muy importante, claro que sí, no lo estoy demeritando, no los convierta en operadores o funcionarios que se vuelven un impedimento para garantizar la justicia y las necesidades de las personas en la sociedad. Nosotros, a través de nuestras decisiones judiciales, necesitamos tomar decisiones, no de rechazos, no de tantos desistimientos, no tantas terminaciones o salidas efectivas que no resuelven los asuntos. La gente necesita que el Estado cumpla su función pacificadora dentro del Estado social de derecho. Y esa función pacificadora se logra dando una decisión definitiva a si una persona tiene o no tiene el derecho sustancial que invocan los procesos. Así, esas decisiones que tienden por salirse más rápido del proceso, si bien hay unas causales de sentencia anticipada, no podemos ser tan exegéticos o con esa intención tan loable hay veces de salirnos de los procesos sin que haya una decisión. Por ejemplo, yo le comentaba alguna vez a mis compañeros de sala, yo no concibo las demandas de pertenencia con demanda de reconvención reivindicatoria que no prospere ninguna de las dos demandas. Dígame, ¿qué mensaje le da usted a la sociedad si no prospera la pertenencia y no prospera la reivindicación? ¿Qué mensaje le dio la justicia un proceso que dura varios años y que no tenga una solución? Eso tiene que tener una decisión con argumentos obviamente necesarios para explicar. Ahora, ¿cómo armonizamos el principio de autonomía judicial, independencia de los jueces, con la prevalencia del derecho sustancial? Recuerden que estamos hablando de exceso ritual manifiesto, que es una causal de procedencia de tutela contra providencia judicial. Lo primero que hay que indicar es que la tutela no es una instancia adicional a los procesos que no tienen más instancia o a los que ya agotaron la primera y la segunda.
Los principios de autonomía e independencia están vigentes y solo deben ceder cuando colisionan con la vulneración de otros derechos fundamentales. Aquí entonces aplicaríamos la famosa ley de colisión, viene de Dworkin y de Robert Alexy, donde aplicamos que el principio sigue permanente, que aplicar un principio sobre otro no significa que se va a dejar de aplicar el otro para casos futuros, ¿cierto? Es la ley de ponderación a través de los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. En el exceso ritual manifiesto, obvio, e insisto, hay una línea muy delgada que enfrenta tres principios constitucionales: la independencia judicial, la prevalencia del derecho sustancial y la observancia de los procedimientos. Y esos tres principios están en el mismo artículo. Busquen el artículo 228 de la Constitución Política y dicen: las decisiones judiciales estarán basadas en la independencia con prevalencia del derecho sustancial y los términos procesales se observarán con diligencia y cuidado. Es decir, tenemos tres principios de rango constitucional consagrados en el mismo artículo y me entran en colisión cuando yo aplico a rajatabla una norma procesal. Por ejemplo, un caso que vamos a polemizar más tarde: exigir que se digan los hechos concretos de prueba cuando se pide la prueba testimonial. Ya la Corte nos dijo que cometemos exceso ritual manifiesto a los que exigimos el objeto de prueba. Ya es una sentencia de la Corte con 3 salvamentos de voto, pero es un tema que vamos de pronto a polemizar. Ya insistimos, cuando usted configura el defecto procedimental absoluto por no aplicar el código, no hay ninguna contrariedad, no entran en colisión de principios. En el exceso ritual manifiesto hay una aplicación de la norma procesal. Es decir, usted, señor juez, no se equivocó, aplicó la norma procesal que era, solo que le dio un alcance que limita un derecho fundamental y por eso es que la justicia constitucional tiene que entrar a controvertir y a decidir si determinado caso incurrió o no en ese defecto. Los casos específicos se los voy a dar a mis compañeros, que ellos quieren en la réplica, creo que pueden entrar a hablar de eso, y quiero dar una conclusión a mi exposición. La figura del exceso ritual manifiesto representa una herramienta, obviamente, dentro del control constitucional de las decisiones judiciales. Su aplicación exige un equilibrio delicado entre el respeto de la autonomía judicial y la protección efectiva de los derechos fundamentales. No se trata de abrir la puerta a la revisión de fondo de las decisiones bajo el ropaje de la tutela, sino de garantizar que el procedimiento no se convierta en un obstáculo para la justicia material. Por ello, antes de declarar su configuración, es indispensable verificar rigurosamente, esto es para mí irrestricto, señores jueces, los jueces de circuito que le revisan a los municipales y el tribunal que le revisa a los jueces de circuito. La Corte ha establecido que uno primero revisa requisitos generales de la procedencia de tutela contra providencias judiciales, la inmediatez, subsidiariedad, relevancia constitucional, que se haya sustentado debidamente, los generales. Reunidos esos requisitos, ahí sí pasamos al defecto orgánico, defecto sustantivo, defecto procedimental, defecto fáctico, falta de motivación, desconocimiento del precedente, violación directa a la Constitución. Por ende, el exceso ritual manifiesto tiene un requisito previo: verificación de los requisitos generales de inmediatez, subsidiariedad. Porque uno no puede decir que a pesar del error, la persona no interpuso recurso, no obstante lo tutelo. Creo que eso delimita las facultades y excede las facultades que tienen los jueces constitucionales para abordar el estudio del exceso ritual manifiesto. Otra advertencia: el juez constitucional, si bien por reglas de reparto es el superior funcional en la especialidad, debe entender que cuando está fallando una tutela no está actuando como el juez civil en nuestro caso y no puede imponer su criterio hermenéutico a la decisión que adoptó el juez, porque prevalece su autonomía y por ende la regla general es que se debe respetar el criterio racional de la decisión, independientemente de que el tribunal comparte o no comparte, o el juzgado del circuito comparte o no comparte la decisión del municipal, porque no se está en un escenario de instancia, sino en un escenario de verificación de derechos fundamentales.
Y última recomendación en mis conclusiones. Cuando se tutele por exceso ritual manifiesto, la carga argumentativa es severa y drástica y debe explicar, primero, por qué la norma procesal que aplicó afectó los derechos fundamentales en ese caso concreto. Si esa providencia no explica razonadamente esa consecuencia, estaremos diciendo que esa decisión judicial fue más bien un criterio hermenéutico y no un respeto al criterio racional de la actividad jurisdiccional. Muchas gracias. ¿Aló? Sí. Gracias, doctor Zuluaga. Y sí, en efecto, me parece pertinente, como quiera que el doctor Marco Antonio participó en la comisión redactora del Código General del Proceso, usted hizo alusión al pronunciamiento del fallo de tutela que salió en el mes de mayo de este año. Me refiero a la sentencia STC 6234 de 2025. Doctor Marco Antonio, el artículo 212 del Código General del Proceso sufrió una variación en su redacción con la nueva versión. Digamos que ahí hay una exigencia en cuanto a la indicación de los hechos objeto de prueba para el medio probatorio testimonial. Entonces, yo quisiera preguntarle, de cara a esta sentencia de la Corte, donde se hace por la Corte la interpretación en el sentido de que decir que se va a probar sobre los hechos, que el testigo, perdón, va a declarar sobre los hechos de la demanda y de la contestación de la demanda, ¿es suficiente para tener por cumplido este requisito de la formalidad de esta prueba? Sí, y mil veces sí. Yo he venido sosteniendo esa tesis desde, pues, no sé hace cuántos años que vengo acá. Y porque es que ese sí es un típico caso de exceso ritual manifiesto. Porque si el mismo código dice que los hechos deben estar clasificados, determinados, etcétera, etcétera, como requisito de la demanda. Y después el demandado, el demandante, cuando conteste, etcétera, dice, mire, Pedro Pérez va a declarar sobre los hechos de la demanda que están clasificados, determinados, precisados. ¿Cómo puede un juez decirle, no, 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 es que usted tenía que decirme exacto, pues ya le dijo que son sobre esos? No, ¿qué más quiere que le diga? ¿Qué más quiere que le diga? ¿Ah? Entonces, por eso la norma, lo dijo el doctor Iván, el juez se abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias. Y esa norma no es hueca, esa norma no es vacía. El exceso ritual manifiesto es una de las mayores patologías que tiene la rama judicial. El caso más emblemático no es de este código, no es con esta constitución, sino anterior, en un caso, recuerdo, fallado en 1988 por la Corte Suprema de Justicia, anuló un proceso. En esa época había que publicar en prensa un domingo y decía que entonces había que agregar un ejemplar del periódico en las. Entonces allá publicaron y aportaron el periódico y la Corte anuló que porque le faltaron las lecturas dominicales. Y se ve, eso es exceso ritual manifiesto. Yo no estoy atacando nada, pero ese es un típico caso de exceso ritual manifiesto. Entonces, eso pues, no era el artículo 11. Dos, si tienen alguna duda, ¿cómo será que sí, será que no? La duda, como dijo el doctor Iván, hay que resolverla en favor del acceso al sistema de justicia. En lo que sí diciendo, muy respetuosamente del doctor Iván, es cuando él dice que cuando se tutele o cuando se evidencia un exceso ritual manifiesto, hay que tener una carga argumentativa muy fuerte. Yo personalmente creo, alguien dice, bueno, eso sería un exceso. Yo creo que no. Yo creo que no, porque el exceso ritual es tan evidente, tan notorio, tan grosero. Es que hiere, uno dice, no, pero es que, a ver, es como cuando yo he visto a veces que dicen, queda privado el registro de personas emplazadas. Y efectivamente, pues es privado. Sí, pero la pertenencia hay que negarla porque lleva 3 años. No, 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 se declara la nulidad porque hay que volver a. Yo digo, pero por Dios, pero a ver, ¿y qué importa si fue privado o público? De todos modos, eso hay que negarlo con, sí, en fin.
Yo simplemente aprovecho para decir, estoy de acuerdo en general con lo que dijo el doctor Iván y hacer una muy respetuosa invitación a los señores jueces, como lo he venido haciendo hace muchos años, y es aplicar la doctrina Carlos Vives. Déjame entrar al sistema. Y cuando ya esté en el sistema, déjame probar. Además, se enredan la vida luego mucho respeto, porque entonces le niego los 5 testimonios porque no cumplen el requisito de tal. Recurso de reposición, recurso de apelación. O sea, más trabajo. ¿Qué les cuento? Mire, listo, decretarlo. Al fin y al cabo, la norma dice, mire, si no vinieron a la audiencia, prescinda de ellos. Si con 2 o 3 ya cumplió, prescinda de los demás. Primer requisito para ser juez, ser práctico. Esa sería mi intervención breve y puntual. Gracias, doctor Marco Antonio. Ahora el doctor Cabeza. Bueno, yo disiento de esa postura. A mí me parece que no es un exceso ritual manifiesto. Supóngase el siguiente caso. Estamos discutiendo una impugnación de una decisión de un régimen de copropiedad horizontal. Impugnación de actos de la Asamblea, me parece que es que dice la norma. Y supóngase que se está cuestionando la validez de la decisión por varios puntos concretos. Entre ellos la falta de quórum y hay otros temas relacionados. Regularmente se impugnan por violación del régimen de propiedad que está previsto en la ley 675, por el quórum, pero supóngase que hay varios temas concretos que enfilan o cuestionan la validez de esa acta. Y supóngase que se pide un testimonio, y el testimonio se dice para que declare sobre los hechos objeto de la demanda. Si yo fuera el demandado, yo me opongo, porque si lo que va a declarar es que hubo falta de quórum porque el testigo estuvo presente, y si yo sé que va a declarar sobre eso, lo primero que hago como abogado es pedirle como prueba dentro del traslado de la demanda, señora juez, oficie para que me certifique quiénes fueron las partes que estuvieron allí. Pero si no sé sobre lo que va a declarar, la pregunta es, ¿cómo lo controvierto? ¿Cómo puedo cuestionar la pertinencia, conducencia y utilidad del medio de prueba si no sé sobre lo que va a declarar? Lo otro es que me llega a la audiencia y entonces el juez prácticamente le va a preguntar, venga, usted está citado acá para que declare cualquiera de los hechos de la demanda. Cuénteme sobre qué va a declarar. Hasta ahí la contraparte no sabe sobre qué va a declarar. A mí me parece realmente un riesgo. Y fíjense cómo las disposiciones del código hay que interpretarlas de manera sistemática. Fíjense que cuando el juez le pregunta que lo primero que hace el juez cuando llega el testigo es, oiga, señor testigo, el objeto de su prueba es el siguiente, eso lo dice el código. Y por allá, en tratándose de procesos de única instancia, en los verbales sumarios, dice, cada testigo solamente podrá declarar solamente se puede decretar 2 testigos, un testigo por máximo 2 hechos. Me parece que, no recuerdo en qué términos que dice la norma sobre el verbal sumario. Entonces, a mí me parece realmente contradictorio que haya un exceso ritual manifiesto. El exceso ritual manifiesto es cuando se imponen requisitos desproporcionados. Pero si yo fuera la contraparte, lo mismo que tengo que saber sobre qué va a declarar el testigo. Y entonces puede que en un caso concreto el testigo hable sobre los hechos de la demanda estén delimitados en función de un determinado problema jurídico. Pero puede, y eso pasa, que está delimitado en función de varios dilemas al interior de la validez de la decisión. Y eso pasa no solamente en impugnación de actos de asamblea, en general en responsabilidad médica. Creo que ahí se le cercena del medio la forma, el derecho de defensa del demandado. Si yo supiera sobre qué va a declarar, muy seguramente pido pruebas para desvirtuar ese dicho. Si no lo sé, creo que ahí quedo como cojo. Si yo fuera abogado, también me opondría. Pero es que soy abogado, no juez. Vamos a escuchar un momento Bueno, ¿cierto, doctor, para cerrar esta parte? durante años todos exigimos la aplicación a rajatabla del 212 y con las consecuencias nefastas que eso tuvo. Hace algún tiempo reflexioné sobre la norma. Simplemente les voy a contar qué solución se me ocurrió en forma académica, en docente, donde doy clase en la Universidad Libre, aquí en la maestría. Sugerí a los estudiantes que una solución para toda esta divergencia, porque también estaba el tema cuando usted niega el dictamen pericial porque no traía todos los requisitos del 226. Como su dictamen que aportó no tiene los anexos del 226, se le rechaza. Vuelve lo mismo acá. Como usted no dijo los hechos concretos de prueba, se le rechaza la prueba testimonial. ¿Qué solución jurídica, digamos, como juez director del proceso,
llegué como sugerencia, no la apliqué como juez, me acuso, me aculpo, no la apliqué como juez, pero la aplicaría eh, si hago 2 audiencias o convoco audiencia, dependiendo. Si es un proceso en un municipal de una sola audiencia, en el auto que convoca la audiencia de instrucción y juzgamiento, decreto la prueba y le impongo la carga a la parte que no cumplió ese requerimiento para que dentro del término ejecutoria, en algún término, me indique los hechos concretos de los 25 hechos de la demanda ese testigo. Es decir, yo advierto el problema en el decreto de la prueba. Yo sé que esto es muy cuestionable, pero estoy armonizando la norma, una solución. No le estoy negando de entrada a la parte de la prueba. Le digo, dentro del término de ejecutoria de este auto de pruebas, apórteme los hechos concretos que el testigo tal va a declarar. Esto para armonizar con quienes hemos sostenido que eso no es una formalidad innecesaria. Quien prepara una audiencia, la contraparte debe saber de qué va a hablar ese testigo para poderlo contrainterrogar. Ese ha sido el argumento que tenemos todos, e incluso la Corte al principio no lo convalidaba como criterio razonable. Claro que es razonable, incluso los salvamentos de voto del doctor Jiménez, del doctor Tejero y de la conjuez que estaba ahí, nuestra ex compañera, la doctora Nubia, ellas advierten que eso es un criterio razonable, que eso no es un exceso ritual manifiesto, exigir que la prueba testimonial enuncie los hechos de prueba. Entonces, usted en el auto que decreta pruebas o en la audiencia inicial puede pedirle a la parte que omitió ese requisito en su demanda o en su contestación que lo aporte dentro del término de ejecutoria, lo mismo el dictamen pericial, que aporte los requisitos que le faltan para el día de la audiencia de instrucción y juzgamiento, la contraparte tenga conocimiento de estos hechos y así armonizamos el debido proceso de todo el mundo y todo el mundo feliz y nos vamos para la tierra del olvido, doctor Juan Carlos Vives. Bueno, el mapa de navegación tenía otro tema, pero pues por lo avanzado de la hora creemos que es más pertinente prescindir de él, que era el tema de medidas cautelares eh, innominadas, y más bien dar un espacio de preguntas sobre estos temas interesantes que se acaban de tocar. Entonces, si alguien tiene una pregunta, le pedimos a la persona que tiene para que nos ayude con los micrófonos, por favor. La doctora Rudelena, nuestra compañera. Aquí, mira. Buenas tardes. Yo voy a coayudar en el último tema al doctor Mauricio, porque es que hay un lindero muy finito entre ser práctico e incurrir en prevaricato. Los jueces de la República estamos sometidos al imperio de la ley, 230 de la Constitución. Las normas procesales son de orden público y de obligatorio cumplimiento. Sí, claro. Lo que se sanciona o lo que es reprochable es el exceso, desbordar, ser desproporcionado pidiendo más de lo que la ley exige o lo que no exige, inventándonos causales de inadmisión de demandas, requisitos, pues sí, eso es reprobable, eso es lo que no debemos hacer. Pero el caso que dio origen a este tema, pues es un caso en que en efecto, pues según lo vi yo, sí, fue excesivo, le pidieron mucho más de lo que la norma exige, pero uno no puede desconocer que el legislador estableció unos requisitos. Entonces, dice, señale los hechos concretos. No le está diciendo reproduzcalos o esto, pero sí le dice que debe decir sobre qué ha de versar el testimonio. Concretamente, ¿no? Que debe decir su nombre, dónde lo podemos localizar. O sea, no podemos pasar por encima y decir, ah, no, que venga Pepito Pérez. ¿Quién será Pepito Pérez? No, es que no podemos soslayar eso porque además, como lo dijo el doctor Mauricio, es que, y como lo dice Marco Antonio, es que nosotros no somos parte, nosotros somos jueces y como jueces debemos garantizar la igualdad de las partes ante la ley. Entonces no podemos decirle, bueno, venga,
venga, le arreglo la petición de prueba aquí porque usted no la hizo bien. ¿Sí? Eso viola el principio de igualdad de las partes ante la ley. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es mesurados, aplicar la ley en la justa medida, porque si lo que se sanciona, o mejor, lo que la ley dice es que el juez evitará exigir formalidades innecesarias. Eso es lo que dice la norma. Pero es que el legislador estableció unos requisitos para el dictamen, para el testimonio, bueno, para todos. Esos requisitos son las mínimas, son los necesarios. Entonces, no podemos, amparados en esa norma de que el juez debe evitar exigir formalidades o ritualidades innecesarias para decir, como decía, entonces, ¿cuál código aplicamos? ¿La ley del monto? Que cada quien pide como quiere y todo se lo otorgamos. No. Entonces, creo que pues en eso, para eso somos jueces, ¿no? Somos, garantizamos el equilibrio, pero yo sí considero que eso, como lo decía el doctor Iván, eso lo analizamos en cada caso concreto y no se puede generalizar. Y no, yo sí, si tutela, pues que tú, pues para eso, si consideran pues, que la decisión es equivocada, pues corregir está bien. Gracias. Gracias, doctora Rudelena. ¿Alguien más quiere intervenir? Allá atrás hay una mano levantada. Muchas gracias, buenas noches. Yo quiero devolverme un poquito al primer tema que propuso el juez, y es el tema del interrogatorio a las partes por parte del juez. ¿Por qué? Porque es verdad que el interrogatorio de parte a la contraparte tiene una finalidad que es obtener la confesión, pero el juez, además de la confesión, busca pues obtener una declaración de parte, que es la declaración de parte es un medio de prueba. Entonces, si se le cohíbe la posibilidad a la contraparte de presenciar esa declaración, también se le está cohibiendo la oportunidad de controvertir esa declaración. Claro que la parte también puede pedir la declaración de su propio prohijado, pues porque si el juez lo interroga, de todas maneras puede ser no tan extenso como yo de abogado que conozco todo el caso. Y es mi interés que el juez conozca lo que yo más pueda, además de lo que de pronto se me pasó en la demanda. La declaración de parte es un medio de prueba, entonces yo considero que de todas maneras al interrogar el juez debe dársele la oportunidad a la contraparte de escuchar ese interrogatorio para poder oponerse a las respuestas y poder contrainterrogar sobre lo que preguntó el juez. O pues me corrigen si me equivoco, esa sería la precisión. Y apoyo respecto del tema del exceso a la ritualidad manifiesta, la postura del juez también, en la medida en que sí es necesario exigir en ciertos casos lo que dice la norma y en otros no. Entonces, cuando estaban hablando del tema del artículo 212, pensé en una responsabilidad civil extracontractual. ¿Cómo sé yo si el testigo va a declarar sobre el hecho generador del daño o sobre los perjuicios, que son dos escenarios distintos que se discuten dentro del mismo trámite procesal? Como demandado, abogado de la parte demandada, sí me interesa saber qué es lo que va a ir a declarar, pero no todos los casos son así de complejos. A veces el hecho causa la litis es un poco más simple, y si se omitió de pronto ese requisito, no vería mal y no vería la afectación a la contraparte omitir exigirle ese requisito como juez al apoderado: no, arregle esto, si no, no le admito la demanda o no le decreto el medio de prueba, que sería pues, lo peor. Se desvirtúa la postulación de acceder efectivamente a la administración de justicia, aportar pruebas. Esas serían mis dos. Si no sé si algún comentario ahí. A ver, la doctora Rudelena tiene razón, porque no estamos en contra de lo que ella dice. Sí,
son de orden público y de obligatorio cumplimiento. Y uno podría decir, bueno, pero es la misma ley procesal que es de obligatorio cumplimiento la que le dice al juez, absténgase de exigir formalidades innecesarias. Pero el caso me recuerda lo de la prueba pericial. El código dice, la prueba pericial tiene que reunir estos requisitos. ¡Wow! Un listado. Yo me cansé, les confieso, de ir por todo el país diciendo, mire, ustedes no pueden rechazar una prueba pericial por eso. No, porque es un requisito formal. Digo, mire que eso no es así. Bueno, más allá de los argumentos. Y aquí sacamos providencias revocando esos diciendo la ausencia de esos requisitos no genera esos efectos. Afortunadamente, la Corte Suprema de Justicia vino y dijo, sí, señor, eso no es así. Y creo que la mayoría, bueno, ya lo dijo la Corte, entonces cambiemos. También lo que hay que cambiar, porque la ley no estableció el efecto de rechazo. Yo os invito a que me diga en qué parte del Código General dijo que el efecto de no cumplir esa formalidad es rechazo y las sanciones tienen que ser explícitas, jamás pueden suponerse. Es más, el código tiene ejemplos en donde ni siquiera exige eso. Por ejemplo, dice, pues, usted lo decía, señor juez, a los vecinos. Y ahí nadie dijo, ¿y sobre qué va a declarar, doctor? Ah, yo no sé, pero venga, para acá lo llamamos. La prueba de oficio, basta que sepa el nombre. Pero es que yo soy el juez. No, eso no se puede manejar así. Entonces, claro, habrá casos en los que uno dice, no, pero es que aquí no hay manera de suponer sobre qué va a declarar, porque yo estoy de acuerdo en que sí tiene que referir sobre qué va a declarar en la medida en que se trata de una garantía para el derecho de contradicción. En general estoy de acuerdo. La invitación es a ser flexibles, a ser generosos. Si hay duda, permitir. La Constitución dice toda persona tiene derecho a probar. Entonces, en la duda, en lugar de impedir, permitir. Ese es el punto al que voy. Y lo demás, pues sí, estoy de acuerdo con usted. La persona tiene que estar presente. No se puede sacar a la persona para efectos de su declaración. Yo los invito respetuosamente a reflexionar sobre ese tema. Entre otras, porque yo tuve el caso cuando fui abogado litigante. Cuando fui abogado litigante, un abogado fue a sacar a mi cliente. Le dije, doctor, qué pena, pero yo no me salgo de acá y mi cliente no me sale de acá. Le he dado la orden, le dije, doctor, qué pena, pero de aquí no nos sacamos. Exacto. Entonces se quedó mirando y dijo, bueno, quédense. Ah, bueno. Pero es que yo le dije, doctor, pero es que usted me está violando un derecho humano. No hay procesos secretos. Como que reflexionó y nos dejó. Sí. Bueno, es que hay casos excepcionales donde la misma ley faculta a la parte para actuar en causa propia. En el caso del compañero, se trata de un proceso de única instancia, es obvio que no se puede excluir. Pero en los procesos en donde la parte no está autorizada para actuar en causa propia, el derecho de postulación se ejerce a través del apoderado. En esos eventos, la parte no tiene un derecho a interrogar y contrainterrogar. O si lo tiene, lo hace a través del abogado. Digamos que no es que no lo tenga, lo tiene, pero lo hace a través del apoderado. Luego, en esos eventos, lo que hay, en mi teoría, a mi modo de ver, es garantizarle la contradicción de la prueba a través de permitirle el uso de la palabra al abogado. Contrairróguelo. Y luego, pues al demandado. Garantiza la igualdad de partes. Yo no creo que ahí se esté vulnerando el derecho fundamental al debido proceso, entre otras cosas porque fundamentalmente se está escuchando. Esa manifestación del artículo 29 es la posibilidad de que comparecer al juicio para que sea oído, para que el juez tenga un acercamiento con las partes. Entonces, inclusive la posibilidad del careo se puede dar después de haber adelantado la declaración del demandado. Entonces, digamos que sí, precisión vale en caso de que el proceso sea única instancia, donde se habilita para actuar en causa propia, pero en los demás casos creo que no. Con eso cerraría. Bien, creo que no hay más preguntas. Sí, otra pregunta. A ver. Sí, sí, no, yo creo que sí. Para interponer esta organizacional de exceso visual manifiesto cuando no se obra la venta apoderada. Doctor Iván.
Eh, término razonable como tal no existe, pero la jurisprudencia de la Corte ha hablado de un término de 6 meses desde la notificación de la providencia que está cuestionando. Ese término es para con abogado o sin abogado. Ese es el principio de inmediatez. Ese es el término que conocemos, creo que es el que todos aplicamos, 6 meses, pero no está estipulado, es de creación jurisprudencial, más de la Corte Suprema de Justicia, que tiene que ver que extender más tiempo afecta la seguridad jurídica, la consolidación de los negocios jurídicos, y se ha entendido que si una persona no actúa rápido en defensa de sus derechos fundamentales, es signo de que no se afectó lo suficiente y no consideró la gravedad del asunto. Eso ha sido el concepto que se ha tenido sobre ese tema. Gracias, doctor Iván. Yo les pido excusas por estar con el celular, pero es que aquí es donde llegan las preguntas. Estaba controlando lo de la conexión por Teams y me dicen que hay una pregunta, pero creo que ya está solucionada. La pregunta era, ¿dónde quedaría el careo en el supuesto de habilitar la exclusión de la parte en declaración? Entonces creo que ya el doctor Mauricio Cabeza hizo la salvedad al respecto. Creo que no habrían más. A ver, aquí hay otra pregunta. A ver, el doctor Armando. Gracias. En esos procesos de negociación de deudas de una persona natural no comerciante, se le atribuyeron ciertas facultades al conciliador, esa reciente ley de febrero de este año. Lo que veo dentro de esos procesos de negociación de deudas y las facultades conferidas al conciliador es ordenarle al señor pagador del deudor, del empleador del deudor, que cese los descuentos específicamente para pago de acreencias que se hacen a través de los descuentos por nómina. Me surge una duda de saber, vienen dos caminos, cuando hay objeciones, pues subirá al juez para que las resuelva. Y cuando no hay acuerdo, cuando se declara fallido el acuerdo, también sube al juez. Pero ¿qué pasa en el evento entonces de la cesación de los descuentos al deudor? Porque considero entonces que eso yo iría en un detrimento patrimonial de los demás acreedores. Esa es mi pregunta. ¿Hasta cuándo sigue ese descuento, esos descuentos de la nómina del empleado? Gracias, doctor Marco Antonio. Gracias, Armando. No, todos los descuentos se paralizan, salvo los de alimentos. Los de alimentos. Alimentos no se perjudica, alimentos sigue, si hay procesos ejecutivos siguen, si no se han dado se pueden promover, el derecho de olvido no alcanza el crédito por alimentos. Lo que va a provocar eso es un escenario en particular, sobre todo cuando existan créditos hipotecarios, es que el acreedor hipotecario lo que va a tratar de generar es un acuerdo privado, es decir, generar fracaso de la negociación, un acuerdo privado. ¿Por qué? Porque si no, el acreedor de alimentos se le va a llevar la garantía. Entonces, para él salirse del proceso de liquidación, lo que va es a provocar acuerdos privados en orden a garantizar su acreencia, porque si no se los cumplen, puede promover ejecución, aunque se esté tramitando liquidación patrimonial. Pero los descuentos, al estar fracasada el acuerdo, ¿sigue la cesación de descuentos o se reactivamente la No. cesación de los descuentos en Sigue la nómina del empleado? No, sigue la cesación, pero una razón, porque es que con la liquidación eventualmente se puede generar derecho al olvido. Y el derecho al olvido implica que todas las deudas anteriores pues pueden pasar a ser obligaciones naturales, menos en alimentos. Claro, porque tiene que pagar, tiene que seguir viviendo. Es que a veces no entendemos, es que el deudor dice, no, pero ya no, estoy ahogado. Por eso lo llaman el derecho al descargue. Entonces, la persona está ahogada, está ahogada. Entonces le dicen, listo, perfecto, tome plática para que siga viviendo. Pero por eso la misma la norma y siga pagando. Porque por eso hay unos gastos de administración. Y siga pagando. Pero si usted no cumple, entonces fracasa la negociación. Claro, eso impacta la negociación. Pero a mí me parece muy plausible la norma.
el deudor tiene que seguir viviendo, porque la vida es vida económica y vida económica es deudas y significa que el deudor tiene que quedar invitado para pagar. Gracias, doctor Marco Antonio. Creo que hay dos preguntas finales por acá. Buenas noches para todos. Yo tenía como dos preguntas a modo también de reflexión por el tema que tocó la doctora Rudelena. Una era cuando el Código General del Proceso salió, se hicieron jornadas en la Universidad Externado y aquí en el tribunal para socializar el proyecto. En alguna oportunidad escuché a uno de los expositores que se dijo que la razón de ser de la limitación de los hechos en la solicitud de la prueba testimonial era para facilitar el trabajo del juez cuando tenían que demostrarse los hechos que quedaran fijados en el litigio. Entonces uno pensaría que no es que sea un requisito, sino es una forma de facilitar el manejo del juez como director del proceso para poder desarrollar la etapa probatoria. La otra inquietud que me parece a mí que sería bueno reflexionarla es que el hecho de que no se limiten los hechos objeto de la prueba testimonial en la demanda o en la contestación también facilitarían o garantizarían, mejor dicho, el hecho de la espontaneidad del testimonio, porque es que un buen testigo, digamos un testigo técnico abogado, muy probablemente que sea citado a un proceso va a tener contacto con la demanda o la contestación en donde sea solicitada su declaración. Y si tiene contacto con los hechos sobre la cual va a versar, pues va a estar preparado, pero no en los términos buenos de la preparación, sino muy probablemente en los términos malos de esa preparación. Y el hecho de que el testigo llegue sin explorar a qué se enfrenta al rendir su versión, pues también pesa para que esa versión sea lo más ecuánime posible. Esas eran como las dos cuestiones que quería proponer. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Muchas gracias. En cuanto al aspecto de la mala fe o la buena fe que se presume dentro del trámite de insolvencia, cuando aparece un acreedor que domina, digamos, la negociación en porcentaje que genera la aprobación, y esa fuente de la obligación es de naturaleza eh, cartular, pero prescrita, que sería una obligación natural, ahí, ¿cómo se podría manejar eso, doctor? Pues lo que pasa es que si está prescrita, se plantea por vía de objeción. Por vía de Por objeción. vía de objeción, para que el juez resuelva. ¿Ya? Por ahí sale el tema. Y sobre ese aspecto que a usted era partidario de que pues, se presume la buena fe, y ahí pues cuando aparece, digamos, el deudor dentro de ese trámite llamando a ese acreedor que está con esa deuda prescrita de 10 años, por ejemplo, y aparecer con eso, pues no, ahí no sería la acreditación de la mala fe. No, yo no lo veo como mala fe. Yo creo que mientras la obligación no se declare, mientras no se declare la prescripción, el acreedor puede perfectamente decir, yo estoy cobrando, no se ha declarado, perfectamente puedo declarar. No resisto a hacer una anotación sobre exceso ritual. A veces el exceso ritual es un tema de cambio de jurisprudencia. ¿Por qué? Porque desde que salió la ley registral en el año 2012, entonces todos los jueces se dieron a la tarea de exigir con las demandas de pertenencia el certificado especial. El certificado especial, tráigame el certificado especial. Nosotros hace como 10 años sacamos un auto diciendo que ese certificado no existía, que no, y revocamos varios autos en esa época diciendo no existe certificado especial, ese que dice el código es suficiente. La Corte en algunas ocasiones decía, no es un criterio razonable, es un criterio razonable. Acaba de sacar una decisión y dice, exceso ritual manifiesto. En mi opinión, la Corte tiene toda la razón, absolutamente toda la razón. El certificado especial se lo inventaron, es un invento. Pero bueno, cambió la jurisprudencia. Listo, creo que ya aquí también en el chat veo que no hay más preguntas. Hubo unas que ya se habían respondido, por lo tanto no las reproduje. Creo que resta simplemente agradecer en primer lugar al organizador de este evento, que como lo dije al inicio, fue el presidente del tribunal,
de Bogotá, el doctor Julián Rodríguez. Agradecer a la Sala de Gobierno también su intervención, su acompañamiento. Agradecer a los magistrados de la Sala Civil presentes y ausentes, algunos conectados por Teams. Y agradecer a nuestros queridos panelistas, también compañeros, al doctor Zuluaga, el doctor Marco Antonio y al doctor, por supuesto, al doctor Cabeza también, juez de circuito, y a ustedes quienes asistieron y mostraron todo el interés en esta jornada. Agradecemos muchísimo su participación activa, agradecemos muchísimo su interés, su expectativa con esta jornada académica. Entonces, a nombre de la sala, a nombre mío, muchísimas gracias por haber venido. Feliz tarde, feliz noche para todos, feliz descanso. Gracias.